Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la mujer, todos los martes a las 7:30 de la noche. Este día tenemos un tema muy especial, se trata de una nueva forma que se encontró además para reconocer y trabajar sobre un tema muy importante que tenemos el día de hoy. Se trata sobre la cirugía plástica estética, porque esta puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y la diabetes. Y para este tema y para presentarnos todo lo relacionado con él, nos acompaña el día de hoy la doctora Lina Triana. Doctora, bienvenida. Bueno, buenas noches y muchas gracias nuevamente por invitarme en el día de hoy. Bueno, yo quiero recordarles que la doctora Lina Triana es miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y Estética y miembro del Comité Internacional del Comité de Seguridad del Paciente, y nos va a estar contando toda esta investigación y todo este trabajo que se ha venido adelantando en torno a las cirugías estéticas. Comenzamos hablando también con nuestra nota cultural y nuestra invitación que les tenemos a todos ustedes, porque el Teatro La Máscara les tiene la invitación para La Reina de los Bandidos. Los diferentes actores y que va a estar Antonio Cadavid, que a muchas de nuestras mujeres que nos están viendo el día de hoy les encanta, van a poder verlo y disfrutarlo los días sábado 5 y domingo 6 de noviembre en el horario de las 7 de la noche, así que ya saben que toda la información la pueden encontrar con nosotros o también enviarnos un correo electrónico a .gvtv@hotmail.com. Comenzamos hablando de este importante tema y de todo este trabajo que se ha venido adelantando en torno a la cirugía estética. Comenzamos, doctora, hablando de qué significa, primero que todo, la ASAPS. Bueno, la ASAPS es la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética. Es una organización con más de 7.000 miembros, tanto de Estados Unidos como internacionales, y es una de las organizaciones, junto con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, que se llama la ISAPS, que llevan la parada cuando de cirugía plástica estética se habla a nivel mundial. Doctora, ¿y quiénes conforman este grupo? Contémosle un poco a la gente para que sepa de qué vamos a hablar el día de hoy. Básicamente la SAPS está conformada por cirujanos plásticos, ¿sí?, que tienen dentro de sus portafolio de servicios y dentro de su interés la cirugía plástica estética. Como todos sabemos, cuando hablamos de cirugía plástica, hablamos de cirugía plástica estética y cirugía plástica reconstructiva. La SAPS, repito, es la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética, o sea, congrega cirujanos plásticos especializados en cirugía plástica estética. Bueno, y hablamos de esta sociedad porque precisamente se realizó un estudio en el que abordaremos nuestro tema central del día de hoy. Precisamente por eso vamos a comenzar hablando de las cirugías estéticas e ir conociendo un poco más allá de quiénes se pueden realizar este tipo de cirugías y desde qué edad lo pueden hacer. Bueno, cuando hablamos de cirugía plástica estética, en realidad podemos decir que cualquier paciente que sea sano puede realizarse una cirugía plástica estética. En cuanto al límite de edad, siempre decimos que como en cirugía plástica manejamos todo el cuerpo, va a depender de acuerdo con lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si estamos trabajando las orejitas, ¿sí?, esos niños que tienen esas orejas que nosotros llamamos en medicina orejas en pantalla, o las orejitas como muy grandes, que les dicen orejas de Dumbo, que los acompleja tanto, en esas edades podemos empezar a hacer la cirugía plástica estética de las orejas, que se llama otoplastia, en edades tan tempranas como desde los 5 años. Es ideal que el niño, antes de que entre al colegio, antes de que se burlen de él, ya puedan hacer su cirugía para que puedan crecer tranquilo y con más seguridad. Y cuando hablamos de límites de edad para el otro lado, ¿sí?, tampoco tenemos un límite de edad. Lo importante es que, repito, el paciente sea sano, puede sufrir de la presión, inclusive puede tener diabetes, pero que esté controlada para poder hacer la cirugía. Pero si hablamos de cirugía plástica estética, como por ejemplo senos o lipoescultura, o las que más oímos hablar en general, digámoslo que siendo una cirujana plástica responsable, considero que se debe realizar en personas lo suficientemente maduras y en personas mayores de edad. Bueno, muy importante algo de lo que veníamos hablando, de que también las cirugías estéticas le brindan beneficios a las personas, ¿no? Veníamos hablando de la seguridad, que esas son algunas de las cosas que beneficia una cirugía estética. Hablemos un poco de eso porque precisamente eso va a ser el tema central y también en lo que se basó este estudio que podemos encontrar. Contémosle un poco a la gente en qué consistió este estudio y qué se encontró en él. Bueno, básicamente este estudio fue presentado en el último congreso de la SAPS realizado en Denver en el mes de septiembre y fue, como digámoslo, un boom, porque lo que hicieron fue que cogieron a más de 300 pacientes, 342 pacientes exactamente, y les hicieron lipoescultura, ¿sí?, o liposucción.
y pues midieron los niveles de esos pacientes en sangre de colesterol y de triglicéridos antes de la cirugía y después de la cirugía. Y se vio que en estos pacientes, en todos los pacientes, hubo una disminución marcada de los triglicéridos después de la cirugía. Y esto pues fue un hallazgo muy interesante, porque la disminución fue tal que fue mayor que la que se logra cuando tomamos medicamentos. Entonces algunos dijeron, wow, entonces la cirugía plástica también va a curar los triglicéridos y el colesterol. No, tampoco tenemos que irnos tan allá, ¿no? Digamos lo que sí es un beneficio más que nos puede dar una lipoescultura, pero no es la razón por la cual nos vamos a hacer una lipoescultura. Hay tipos de lipoescultura, es lipoinyección. Hablemos un poco de esos tipos como para irnos enterando un poco más y poder conocer todos estos beneficios que nos traen este tipo de cirugías. Bueno, antes de eso quería contarte una cosita más. Cuando hablábamos de disminuir los triglicéridos, resulta que muchas veces cuando hablamos de triglicéridos, pues la gente pues a veces ni entenderá, ¿cierto? Esto como para qué. Pero ¿por qué decimos que nos va a ayudar la lipoescultura a mejorar la seguridad, como decías tú? Básicamente porque si, repito, bajamos los triglicéridos, estamos disminuyendo los riesgos de tener enfermedades del corazón, ¿sí? Y otras enfermedades relacionadas con este aumento de triglicéridos, lo cual entonces nos va a significar más salud, ¿sí? Nos va a significar prevención. Entonces, indirectamente estamos haciendo prevención si bajamos el nivel de triglicéridos que se está logrando cuando hacemos la disminución de la grasa por el medio de la lipoescultura. Y para responderte la pregunta de los diferentes tipos de lipoescultura, sí, en la primera lipoescultura, digamos lo que cuando primero se empezó a hablar de lipoescultura, se hablaba de lipoescultura en seco, que básicamente era simplemente entrar y sacar la grasa y ya está, ¿sí? Pero eso no es lipoescultura hoy en día, ¿sí? Eso, digamos, estaríamos hablando de tiempos arcaicos, de 1978, 79, cuando empezaron a hablar de lipoescultura, ¿sí? Ya después, hoy en día, cuando hablamos de lipoescultura, empezaron más o menos en los 80, se empezó a hablar de técnica agregando otras cosas antes de sacar esa grasa para prepararla y que hubiera menos sangrado. Y ya después, hablando ya en los años 2000, empezamos pues con todo este boom de tecnología. Porque la tecnología no solo se usa cuando hablamos de internet, de los juegos para los niños, sino que en todo, también en la medicina. ¿Y qué empezamos a hablar? Entonces empezamos a hablar de hacer lipoesculturas asistidas con diferentes tipos de aparatos tecnológicos. Inicialmente se empezó a hablar de lipoescultura asistida por ultrasonido, ¿sí? Que digamos que beneficios es que se va a extraer más fácil la grasa, ¿sí? También se habló de lipoescultura ayudada con aparatos de vibración, ¿sí? Que lo mismo lo que estamos haciendo es tratando de que se saque más fácil la grasa, ¿sí? Posteriormente empezaron a hablar de lipoescultura ayudada con aparatos que entran como chorros potentes de agua, se llama hidrolipo, ¿sí? También para lo mismo, para sacar más fácil la grasa. Y tenemos pues hoy en día la lipoescultura láser, ¿sí? Que cuando hablamos de lipoescultura láser también lo que estamos haciendo es ayudando a que derretir la grasa como tal, y al derretir esta grasa lo que hacemos es que las cirugías tengan menos trauma. Yo siempre le digo a mis pacientes que la palabra clave allí es trauma, porque si tenemos menos trauma en cirugía, eso significa que el paciente se va a recuperar mejor. Eso sí es importante aclarar a los televidentes que no es que sea mágica, porque a veces la gente dice, no, lipo con láser eso es mágico, eso yo voy, salgo y estoy perfecta. Me quitaron, me moldearon y estoy perfecta al otro día. No, es un procedimiento quirúrgico y como tal debemos tener en cuenta que hay que hacerse exámenes, ¿sí? Hay que ir a cirugía, tenemos una recuperación, ¿sí? Nos podemos inflamar, aunque sea con láser, pero lo importante, y nos pueden salir morados también, pero lo importante es que si lo hacemos con láser vamos a tener una recuperación más rápida, o sea, nos vamos a inflamar menos que si lo haríamos de manera tradicional. También se habla que si lo hacemos con láser vamos a tener menos sangrado en cirugía. Muy importante todos estos temas y que hablemos un poco más de eso para que lo conozcamos y podamos entender también todos estos beneficios que el día de hoy les estaremos contando. Nos vamos por el momento a unos beneficios saludables y continuamos con mucho más en Punto G. Bueno, y continuamos en Punto G hablando de todos esos beneficios que puede traer una cirugía estética y en estos momentos también puede ser también beneficiosa para la salud. Entonces todo un estudio que se realizó por la SAPS y
que tenemos a nuestra amiga de la casa, a la doctora Lina Triana, cirujana plástica, que siempre está con nosotros aprovechando y contándonos todos estos importantes temas. Yo quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros al 339-7295, extensión 114, para que den todas sus preguntas y hablen un poco con nosotros de todo lo que tienen en relación con este tema. Bueno, doctora, hablemos un poco de la liposucción como tal. Veníamos hablando ya de esos tipos y de esos diferentes tipos que existen. Puede reducir también, según este estudio, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, básicamente, como decíamos antes, este estudio que se realizó por la SAPS, la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética en Denver, el septiembre pasado, al mostrar la disminución en los triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos están relacionados a cuando tenemos niveles muy altos en la sangre de triglicéridos, se nos empiezan a hacer placas de ateromas, que llamamos nosotros, que es simplemente que se empieza como a pegar esa grasa en los vasos sanguíneos de nosotros y empiezan a taparlos. Y al tapar esos vasos, pues, ¿qué puede hacer? Hacemos un infarto, ¿sí? O hacemos lo que decimos un accidente cerebrovascular, si se nos tapa una arteria aquí en el cerebro, entonces empezamos a hacer infartos aquí e infartos acá. ¿Qué es un infarto? Un infarto quiere decir que no llega bien la sangre, y al no llegar bien la sangre, pues tenemos el riesgo de que ese pedacito se nos muera, un pedacito de cerebro, un pedacito de corazón, y van a venir todas las consecuencias que sabemos que desafortunadamente muchas personas pueden haber sufrido, tanto ellos como sus familiares, y eso es lo que nunca queremos que pase. ¿Y cómo disminuimos los riesgos para que sucedan estas enfermedades cardiovasculares, del corazón y cerebrovasculares? El cerebro básicamente va a ser bajando el nivel de triglicéridos. Por eso es tan importante tener una dieta saludable, hacer ejercicio regular, y para aquellos que desafortunadamente la genética no les beneficia, pues tomar algún medicamento para bajar esos triglicéridos. Y ahora pues ya también se ha visto que con la lipoescultura podemos bajar también nuestros niveles de triglicéridos. El estudio además mostró que bajamos los niveles de triglicéridos en un 43%, que es una barbaridad. Inclusive, como usted decía al principio, algunos se atreven a decir que es más contundente el resultado con una sola lipo que si estuviéramos tomando medicamentos regularmente. Aunque bajo ningún punto de vista se puede decir, y ya es la segunda vez que lo digo, pero es importante que quede claro, que una lipo va a ser la solución para bajar los triglicéridos. O sea, en este programa no puede la gente quedar con la idea de que si tengo los triglicéridos altos me voy a hacer la lipo para bajarlos. No, es un beneficio más que tiene la lipo. Es como una ñapita que nos ganamos, nos va a bajar los triglicéridos. Igualmente, doctora, ¿se da en todos los casos o también puede ser específicamente en determinadas personas? Porque, como sabemos, todos tenemos organismos totalmente distintos. Sí, lo que mostró el estudio fue que en todos los pacientes del estudio, que eran más de 300, en todos se bajó el nivel de triglicéridos. O sea que en todos dio el beneficio. Sí. Hablemos un poco de ese estudio. También se analizó un poco esa diferencia entre el beneficio que se le da a un hombre y a una mujer. Contemos un poco qué se encontró y qué se evidenció con este estudio. Bueno, no se encontró diferencia. Tanto en hombres como en mujeres se bajó el nivel. Y otra cosa importante también es que se hicieron, la mayoría de los pacientes, más del 71% eran pacientes que se les hizo lipoescultura, y el restante eran pacientes que se les hizo lipoescultura más abdominoplastia también. Entonces vemos que siempre que estábamos hablando de remoción de grasa en el cuerpo, según este estudio, vimos que bajó el nivel de triglicéridos, y quiere decir que estamos haciendo prevención para enfermedades graves como infartos o enfermedades cerebrovasculares. Doctora, existe de pronto también, podríamos decirlo, como la creencia de que la liposucción o la lipoescultura reduce, o hace que la persona reduzca de manera drástica peso. ¿Es exactamente el peso el que reduce, o podríamos decir que es específicamente la grasa localizada que tiene cada una de las personas? El peso, básicamente cuando hacemos una lipoescultura, yo siempre le digo a mis pacientes que no estamos bajando de peso. Y es muy importante que el paciente que se haga una lipo no crea, me voy a hacer la lipo porque me voy a poner flaca. No. La lipoescultura nació porque queríamos tener un cuerpo más armónico. Y para eso es que hacemos la lipoescultura, para bajar acúmulos de grasa localizada. Obviamente hay muchas mujeres que tienen un sobrepeso y que no han podido bajarlo, ¿sí? Y que definitivamente con una lipoescultura se van a sentir mejor consigo mismas porque ya se sienten con una figura más armónica, y eso les da más ánimo para bajar más de peso, ¿sí? O para mantenerse en el peso. Pero ojo, porque no podemos abusar.
porque también tenemos para la lipo unos límites de seguridad. Y si hay pacientes demasiado gorditas, no es prudente hacer una cirugía, ¿sí? Y mucho menos una lipoescultura. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar los riesgos de cirugía, entonces no vale la pena. Entonces un paciente ideal para una lipo es aquel paciente que quiero darle forma a ese cuerpo, que quiero darle armonía a ese cuerpo. Yo siempre digo que el cirujano plástico estético es un poquito de escultor, y lo que hacemos con la lipoescultura es esculpir la figura humana. Doctora, en cuanto a esos límites que venimos hablando para realizar una cirugía estética con seguridad, ¿cuáles son esos riesgos que puede tener una persona al someterse a algún tipo de procedimiento quirúrgico? Bueno, cuando hablamos de cirugía plástica estética, no somos ajenos a cuando cualquier paciente se hace un procedimiento quirúrgico. Y es importante que el paciente sepa que siempre hay riesgos. El médico o el cirujano que le diga al paciente, no, es que usted tiene cero riesgo, no está siendo sincero del todo. Yo siempre le digo a mis pacientes que el cirujano que se atreva a decir que nunca se le ha complicado a ningún paciente, nunca, tiene dos opciones: o es un mentiroso o no opera nada, porque sí, los que operamos tenemos que tener complicaciones, ¿sí? Lo importante es disminuir los riesgos. Riesgos como qué puede pasar, como era la pregunta específica tuya. Sí, puede haber riesgos de infección, puede haber riesgos de sangrado, puede haber riesgos hasta de la muerte, y el paciente lo debe saber. Por eso es tan importante que el paciente escoja muy bien su cirujano, ¿sí? Investigue quién lo va a operar, ¿sí? Mire si las credenciales que el cirujano le dice sí son verdaderas, ¿sí? Verifique con las sociedades, por ejemplo en Colombia con la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Si quiere verificar más, puede verificar en la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, en la SAPS, y ver si el doctor es miembro, o en la ISAPS, Sociedad Internacional de Cirugía Plástica. Eso nos da más credibilidad a esos cirujanos. Quiere decir que el cirujano, digámoslo, sí tiene esas credenciales al día, ¿okay? Cirujanos que salgan afuera, que estén en constante deseo de aprender, ¿sí? Recuerde que nosotros con los médicos, y yo creo que hoy en día todas las profesiones, si uno no puede graduarse y quedarse allí estancado, no. Uno tiene que ir al día con toda la tecnología y estar saliendo y estarse enterando y estar aprendiendo. Y eso también lo debe hacer su cirujano plástico estético. Debe operar en una clínica adecuada, que tenga todos los estándares de seguridad. Debe también escogerse un paciente adecuado, lo que decíamos, si es un paciente muy gordito, con demasiado sobrepeso, pues si fuera mi mamá, como le digo yo al paciente, o mi hermana, yo no la operaría, porque ¿para qué vamos a aumentar ese riesgo? La idea es que el paciente salga bien, eso es lo que yo siempre quiero como cirujano. Y por supuesto el plan quirúrgico. El plan quirúrgico es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces los cirujanos y el paciente también presiona al cirujano obviamente sin saber, y el cirujano se deja presionar, queriendo hacer cosas heroicas o haciéndose de todo, como decimos los megacombos, ¿sí? Y eso nos va a traer más riesgos. Entonces, ¿por qué exponer un paciente a riesgo? La idea es que cuando se haga una cirugía plástica estética disminuyamos los riesgos al máximo, pero nunca va a ser cero. Muy importante, siempre estamos reiterando en la compañía de la doctora Lina Triana esa seguridad que se debe tener al decidir hacerse una cirugía o a someterse a un procedimiento de este tipo, debido a todas las complicaciones que se pueden llegar a tener y a la diferencia también de los organismos, de todo lo que hemos venido hablando, que pueden haber muchas problemáticas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todas esas recomendaciones que nos trae el día de hoy la doctora Lina Triana, además quien es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y de muchas otras asociaciones, tanto nacionales como internacionales, que precisamente tienen todo el respaldo médico nacional e internacional precisamente para realizar todo este tipo de cirugías y procedimientos. Vamos en estos momentos a ver Salud Oral con Odontovip, nuestros invitados siempre que nos acompañan, y continuamos con toda esa información aquí en nuestro programa para la mujer. Continuamos en Punto G este martes, hablando de todos estos beneficios que puede traer una cirugía estética, y estábamos hablando antes de salir a nuestro corte de comerciales, lo relacionado con la liposucción más exactamente, y todos esos riesgos que pueden existir en una cirugía de este tipo. Hablemos un poco de cómo prevenirlos también, doctora. Bueno, básicamente para tener una lipoescultura exitosa, tenemos que hacer varias cosas. Primero, tenemos que tomar unos exámenes de sangre para nuestros pacientes, hacer una revisión idealmente cardiovascular con un electrocardiograma, revisiones con médico internista, anestesiólogo, verificar el peso y la talla del paciente. Con el peso y la talla estamos sacando una cosa que se llama índice de masa corporal.
y ya cuando estoy hablando un poquito ya el índice de masa corporal estamos hablando ya del plan. Lo primero que es como lo que se le hace estándar a todos. Ahora ya vamos a hablar del plan, porque una cosa es que una paciente me diga yo quiero el lipo de los conejitos o yo quiero el lipo de todo el cuerpo. Una cosa es que me venga una flaquita y me diga es que este gordito de aquí me estorba, doctora, me he matado en el gimnasio y no he podido bajarlo. Listo, hacemos la lipo. Otra es una que está bien gorda que dice yo quiero que me haga en todos lados. Entonces ahí empezamos también a mirar el plan quirúrgico para que ese plan quirúrgico nos disminuya los riesgos, hacerlo de la manera adecuada. Y ahí entramos también, ya que estamos hablando de las APS, la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética. Ellos hicieron un estudio muy bueno en el 2005 donde mostraron cómo hacer para disminuir el riesgo de las lipoesculturas. Y hay varios aspectos básicos, como por ejemplo lo que les decía, peso y talla. El peso y talla nos saca el índice de masa corporal de mi paciente. Cuando hay un paciente con un índice de masa corporal por encima de 32, quiere decir que es un paciente que ya tiene mucho sobrepeso y es un paciente que me va a aumentar el riesgo en cirugía. Entonces el paciente, como te decía al principio, es mejor no operarlo, mandarlo a que baje de peso. ¿Sí? Otras cosas como por ejemplo, si hago que la cirugía sea muy larga, si el paciente quiere que le haga todo el cuerpo y que le haga los senos y que le haga la abdominoplastia y la caiga la nariz y la mentón, pues eso me aumenta el tiempo de cirugía. Entonces también en el estudio que hizo la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética, la ASAP del 2005, muestran que si la cirugía dura más de 5 horas, aumenta el riesgo del paciente en cirugía. Si sacamos para aquellos que quieren bajar mucho, ¿sí? Las que, como yo les decía, las que quieren bajar de peso, que para eso no es la cirugía. Sí, si uno saca, por ejemplo, 10 litros, 8 litros, antes había cirujanos muy, digámoslo, atrevidos que hacían esas cosas, ¿sí? Pero hoy en día se sabe que no se debe hacer. Este estudio del 2005 mostró que si se sacan más de 5 litros de grasa, el paciente aumenta el riesgo de su cirugía. También, por ejemplo, cosas tan sencillas como que se le baje la temperatura, aumenta el riesgo de cirugía. Y en un quirófano es muy difícil que no se baje la temperatura. ¿Por qué? Porque usted llega con una batica, ¿sí? Nada más. Después le quitan la batica, la acuestan en una camilla, en una sala que tiene un aire fríísimo, porque en cirugía el aire debe estar prendido porque el clima debe estar frío para que disminuya el riesgo de las infecciones. Después cogen y la bañan, porque hay que desinfectarla, ¿cierto? La bañan con isodine, frío. Entonces, si usted imagínese ahí desnuda, fría en esa sala, pues muere el frío. Aparte de eso, le ponen líquidos por la vena a temperatura ambiente, más frío. Entonces, todo eso hace que se les baje la temperatura y está relacionado que si bajamos la temperatura del paciente en cirugía, aumenta el riesgo de una cosa que se llama tromboembolismo pulmonar, que es que un coágulo que se forma aquí en las piernas se va al pulmón, tapa el pulmón, hay una dificultad respiratoria súbita, es una emergencia en cirugía. Entonces, todas estas cositas, como le digo, hacen que disminuyamos los riesgos y son muy importantes. Cosas básicas como, por ejemplo, poner bien el cuerpo del paciente en cirugía, colocarle unos aparaticos que compriman y descompriman las piernas para que se evite que se formen todos esos coágulos. Entonces, por eso es muy importante que escojamos un cirujano plástico calificado, ético y responsable. Yo siempre digo, idealmente, un miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, para que de esa manera todos esos pequeñitos detalles que a veces ustedes no saben, los tenga en cuenta el cirujano y de esa manera estemos disminuyendo los riesgos de cirugía. Muy importantes todas estas recomendaciones y continuaremos con la doctora Lina Triana, acompañada de todas estas importantes aspectos para nuestra salud y para tener en cuenta todo lo que se ha venido trabajando y conociendo en estas investigaciones. Nos vamos al ¿Sabía usted? Y continuamos con mucho más de esta información. ¿Sabías que reducir el consumo de alcohol y cigarrillo ayudan a mantener tu piel limpia y sana? ¿Y que la mejor manera de eliminar toxinas es consumir 2 litros de agua por día? Y seguimos en este espacio dedicado a la mujer, disfrutando de la compañía de la doctora Lina Triana y la de todos ustedes, hablando de esos beneficios que puede traer también para nosotros y para nuestra vida diaria una cirugía estética bien preparada y con un profesional de calidad al tanto de todo eso. Y precisamente hablando de toda esa preparación que debemos tener, ¿cuáles son esos, digamos, aspectos que se deben tener en cuenta en el preoperatorio antes de operarnos para tener ese cuidado general de nuestro cuerpo? Bueno, antes de la cirugía debemos, primero que todo, comer bien, ¿cierto? Debemos no ingerir ningún tipo de medicamento, idealmente absolutamente nada. Lo único que yo les digo a los pacientes es que si tienen mucho dolor de cabeza se podría tomar un Dolex,
pero solito, no Dolex Forte, no Dolex Gripa, nada, un Dolex, o sea, o un acetaminofén. Básicamente, no fumar es muy importante también. Algo tan sencillo como tomar anticonceptivos. Hemos visto que, según los estudios, aumenta el riesgo también del famoso tromboembolismo que le dije hace un rato. Yo no le digo a mis pacientes que suspendan los anticonceptivos porque yo no quiero que me quede embarazada, por supuesto. Pero sí le cuento que sí aumenta el riesgo para que ella sepa y si ella quiere los puede suspender. Entonces esas cositas nos van a ayudar a prepararnos para mi cirugía, aparte de todo lo demás que son los exámenes de sangre, revisión por internista, anestesiólogo y todo eso. Y ya para después de la cirugía, sí también tenemos que tener algunas cosas en cuenta, como por ejemplo, cuando hay pacientes, el paciente quiere que lo operemos y que ya quedó listo. No, me gusta que usen siempre su faja, que para mí es importante. La faja, muchas veces los pacientes dicen, ¿eso para qué sirve? ¿Solo para mortificarme? No es solo para eso, no. Básicamente, al principio es muy importante, sí, al principio es muy importante la faja porque lo que nos va a hacer es evitar que te inflames más. Porque muchas veces, y pasa, para que la que se haga una lipo o la que ya pasó por ella diga, ay, sí, me pasó. Y no se angustia. Cuando uno se hace una lipoescultura, perdón, normalmente después de la lipo, a veces pesan más. Doctora, es que estoy pesando más. En vez de adelgazarme me pesé más, recién operada, ¿no? Hablo de los primeros días postoperatorios. Eso es normal porque normalmente durante tu cirugía, cuando uno saca la grasa, el anestesiólogo siempre repone la grasa que te sacamos con líquidos. Entonces se inflama y se hincha y por eso pesan más. Y la faja nos ayuda a contener para que no se inflame tanto esa paciente. Aparte de eso, la faja también es muy importante para que no se llene de líquido. A veces hay pacientes que pueden hacer seroma, que es que se acumula líquido debajo de la piel. Eso pasa porque básicamente cada cuerpo es diferente. Sí, hay unas que les puede pasar, otras que no les pasa. Pero si tenemos una faja bien apretada, porque recuerden que con la lipoescultura ¿qué hacemos? Este es el músculo y este es la piel. Ellas normalmente están así, con la lipo las separamos, ¿cierto? Hacemos unos canales y separamos. Esos canales, allí en esos canales se puede llenar de líquido y eso se llama el famoso seroma. Entonces si tenemos la faja, ¿qué hacemos? Juntamos muy bien otra vez esa piel y este músculo y evitamos que se forme allí ese líquido para que todo se pegue más rápido y sanemos mejor. Y también la faja nos ayuda a que tengamos menos dolor. Increíble. ¿Por qué? Porque lo mismo, este es el músculo, esta es la piel, la separamos. Entonces cuando uno se mueve esto está como eso y eso arde, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con la faja? Si juntamos el músculo con la piel, ¿sí? Vamos a hacer que cuando nos movamos haya menos ese roce y nos duela menos. Entonces todos esos beneficios los tiene la faja. Para aquellas que no les gusta, van a ver que es un beneficio para algo. Igualmente se exige, ¿no? Generalmente después de la cirugía, por eso es tan importante, doctora. ¿Hay alguien o hay específicamente de pronto quienes no son aptos para una cirugía de este tipo? Sí, normalmente, como les decía yo, el paciente debe tener perfecto estado de salud. O sea, no quiere decir que una persona que sufra la tiroides no se pueda operar, se puede operar, pero tiene que estar controlada de su tiroides. Una persona con la presión alta se puede operar, pero tiene que tener controlada su presión. Una persona diabética se puede operar, pero tiene que estar controlada de su diabetes. Por ejemplo, ya pacientes con enfermedades relacionadas con el colágeno, como lupus, ¿sí? O pacientes como por ejemplo con diabetes ya más avanzadas, que tengan, ustedes saben que la diabetes empieza silenciosa y a veces empieza a afectar los riñones, afecta los ojos. Entonces cuando ya vemos que ya tenemos enfermedades asociadas a esa diabetes de paciente, pues son pacientes que definitivamente no son aptos para la cirugía. Pero básicamente lo más importante es que sea el paciente sano. Si el paciente está sano, se puede hacer la cirugía, así tenga enfermedades de base, pero que estén controladas. Pero repito, pacientes que ya se estén descompensados, con diabetes y enfermedades de nefropatía diabética, problemas en los ojitos o enfermedades del colágeno, no son candidatos ideales. Y lo que decía antes, pacientes con sobrepeso, si estamos muy gorditos, esa no va a ser la solución. La solución va a ser bajar de peso. O sea que para algunas personas es difícil bajar de peso, por eso están buscando la lipo, no han podido. Sí, a veces nos da mucha ansiedad y no podemos. Entonces, pues primero obviamente tratar con nutrición, tratar con ejercicio, y si no podemos y tenemos mucho sobrepeso, pues recurrir a la cirugía bariátrica, que es una buena opción para poder controlar esa pérdida de kilos, que sea de una manera gradual y que sea de una manera adecuada para el paciente. Y otra cosa que estuvo muy de moda en el Expo Show, que también lo podemos hacer y que yo también lo realizo, que es la famosa malla labial,
se coloca en la base de la lengua. Con ella lo que vamos a hacer es hacer que el paciente, o evitar que la paciente pueda comer grandes cantidades de alimentos, y por eso va a bajar de peso. Normalmente es un procedimiento sencillo, se hace en el consultorio. Yo recomiendo que no debe hacerse por más de un mes, se debe suspender, y si la paciente quiere parar 15 días y volvérsela a colocar, no es fácil para aquellas que se están emocionando, pero sí es una buena opción, porque como el dispositivo no deja que la paciente coma, entonces no puedes hacer trampa, ¿ya? Porque literalmente no puedes comer. Entonces, pero ¿cómo funciona? ¿Se pone y en la base de la lengua? No, básicamente, ¿cómo funciona? Al ponerse en la base de la lengua, te impide deglutir. Para uno tragar uno necesita la lengua, y como ella está puesta en la base no puedes tragar bien. O sea, entonces no puedes comer alimentos sólidos, puedes comer todo lo que sea blandito o líquidos. Entonces por eso no podemos hacer trampa, digamos así, por eso bajamos de peso. Obviamente sí vamos a tener ganas de comer, entonces es importante que el paciente sepa ese pedacito. Entonces tenemos como todo un abanico. Yo siempre digo, lo más importante es una buena nutrición y una adecuada salud, ¿sí? Salud y un adecuado ejercicio, ¿sí? Para poder bajar de peso. Si no bajamos por allí, listo. Entonces vámonos a otras cosas, como por ejemplo ayuditas como la malla labial, ¿sí? Y si definitivamente no podemos, vámonos con la cirugía bariátrica, pero definitivamente bajemos de peso. Y la lipo no va a ser el procedimiento para que una persona gordita quede flaquita, va a ser el procedimiento para moldear el cuerpo. Repito, si es una persona con demasiado sobrepeso, no es una candidata ideal. Pero para aquellas que han tratado y no pueden, y tienen un índice de masa corporal menor de 32, el índice de masa corporal es muy fácil sacarlo. Usted lo saca básicamente con su estatura y su peso. Entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, si medimos 1,70, vamos a 1,70, pero 1,70 nos da un valor, ¿cierto? Ese valor lo guardamos y después nos pesamos. ¿Listo? El valor que nos dé la pesa lo dividimos por el valor que nos dio al multiplicar por 2 por sí mismo el valor de la estatura, y eso nos da el índice de masa corporal. Bueno. ¿Listo? Es fácil. Entonces con ese valorcito nos damos cuenta si somos aptas o no para una lipo. ¿Okay? Sí, porque muchas veces se da que bueno, se ve un gordito y ya queremos hacer una cirugía, entonces hay que pensarlo muy bien y tener en cuenta todos estos aspectos. Doctora, muchísimas gracias por tenernos en cuenta siempre y hablar de todos estos temas tan importantes. No, muchas gracias a ustedes nuevamente por invitarme. Me encanta estar aquí, yo creo que está en mi casa, mi segundo hogar, y qué rico poderle aportar a todos los televidentes sobre cualquier tema de cirugía plástica, estética y salud en general que yo pueda aportarles. Claro que sí, doctora, no nos podemos quedar sin nuestra conclusión final de este estudio tan importante que se realizó, y que podríamos ver todos estos beneficios de este tema que trabajamos el día de hoy, esos beneficios que nos traen las cirugías estéticas, y en este caso pues hablamos más exactamente de la liposucción, un beneficio para la salud de todos. Hablemos ya de esa parte final y de esa conclusión importante que podemos darla a conocer. Bueno, importante este estudio que nos mostró la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, que demuestra que la lipoescultura ya no solo es para la parte banal o estética, como mucha gente refería, sino que también nos puede ayudar a curar o a prevenir enfermedades graves, como enfermedades del corazón y enfermedades cardiovasculares o enfermedades como diabetes. ¿Por qué? Porque se comprobó que disminuimos los niveles de triglicéridos en la sangre después de una lipoescultura. Además podemos encontrar buscar un poco más también, querer beneficiarnos en nuestra salud. No siempre la parte estética puede ser un beneficio, ¿no? Entonces es más bien preocuparnos también por nuestra salud, tener una buena calidad de vida, y así podremos hacer todo lo que deseemos y tener esa opción ideal. Ustedes continúen con toda la programación que les trae el canal universitario, y los dejamos con nuestro recomendado de cine para esta semana. Que estén muy bien y que tengan una muy buena noche.